Buen día, tardes o noches, gente de Frontera al Terror. El tema que abordaremos el día de hoy es diferente a lo que solemos tocar. Compartiré con ustedes una de las historias sobre avistamientos más popular. Dejaré a tu criterio si la consideras cierta o no. Sin más que decir, aquí comienza la historia. Este incidente sucedió en una remota y aislada región de Brasil. Es uno de los casos de ufología que involucra tamaña cantidad de factores y elementos que simplemente lo hacen tan único como escalofriante. Desde simples avistamientos hasta una oleada, desde la interacción a la que son expuestos los testigos al ser molestados por la invasiva presencia de extraños objetos que lanzan rayos y dejan cicatrices a quien se los encuentra, hasta el contacto de sus tripulantes, desde la intervención por parte de los militares hasta la sospecha del silenciamiento y asesinato de uno de los principales testigos. La isla de Colares se encuentra en la desembocadura del Amazonas, en lo que se conoce como el Delta del Amazonas, en el estado brasileño de Pará. Ahí la cosa se puso verdaderamente fea en el año 1977. Ocurrió que los habitantes comenzaron a reportar una abundante cantidad de avistamientos de objetos voladores de variados tipos, luces esféricas, cilindros, platos, conos, etc. Pero el asunto no se detuvo ahí. En muchos casos, los aterrorizados nativos relataban que los objetos luminosos se aparecían de la nada y les lanzaban una especie de rayo que, de acuerdo a los testigos, les daba la sensación de que les succionaba la sangre. Es por eso que a este fenómeno se les denominó los chupa chupa. Los habitantes reportaban además que eran continuamente fastidiados o seguidos por estas luces, las cuales no los dejaban tranquilos en ninguna parte, ni dentro de sus casas ni en la iglesia del pueblo, que era el lugar al cual los parroquianos huían creyendo que iban a encontrar seguridad, pero como te darás cuenta no la encontraban. Una de las personas a las que le tocó vivir la tragedia en carne propia fue en aquel entonces joven médica brasileña Welaide Cecim Carvalho, quien se dedicó a atender los numerosos pacientes que llegaban con quemaduras en su cuello o pecho, principalmente en el cuello. La doctora Welaide recuerda de haber atendido unos 35 o 40 pacientes. De acuerdo a la médica, los pacientes presentaban sensación de debilidad, al punto que les resultaba difícil caminar. Los pacientes además presentaban quemaduras con necrosis tan solo minutos después de haber sufrido un ataque por un ovni. Te lo explico. La necrosis en una quemadura normal solo se puede producir 96 horas después de efectuada la quemadura. Además, las quemaduras de las víctimas presentaban unos pequeños agujerillos en los sectores quemados. Asimismo, las hemorragias de los pacientes mostraban que estos tenían una fuerte disminución de los eritrocitos y hemoglobina, es decir, anemia. Welaide también relató un avistamiento que tuvo ella de un objeto metálico en forma de cono truncado que se paseó por el centro del pueblo a muy baja altura un día, a eso de las 5 de la tarde. Recuerda además la doctora Welaide que dentro del aparato volador podía verse una figura de una estatura de 1.2 a 1.3 metros. De acuerdo a la doctora Welaide, 2 de los pacientes que ella atendió murieron por causa de los ataques. La doctora recuerda que cuando recibió los certificados de defunción de ambos, estos decían que la causa de muerte era desconocida. Sin embargo, ambos presentaban quemaduras y agujeros característicos de los ataques del rayo de luz. Desde el punto de vista oficial, en mayo del 2004 se realizó una reunión entre varios generales de alto rango de la Fuerza Aérea Brasileña, con varios ufólogos brasileños, liderados por Ademar Gebhardt. Los militares hicieron entrega de algunos archivos recopilados durante el transcurso de la Operación Plato, para disposición y análisis de los ufólogos. Conforme con los documentos liberados en 1977, los militares tomaron fotos de los ovnis, entrevistaron a los testigos
y tuvieron encuentros cercanos, logrando hacer dibujos de los objetos y de sus trayectorias. Los objetivos principales de la operación eran reunir la mayor cantidad posible de testimonios sobre la presencia de las luces y objetos avistados que desataron el terror en la población local. Utilizando la misma tecnología en fotografía y video, registrar a los ovnis llamados chupa chupa en la selva. Número 3. Establecer de ser posible un contacto coordinado con las inteligencias detrás del fenómeno. El comandante que estaba detrás del estudio militar, que de acuerdo con Gebhardt era inicialmente escéptico y pretendía desmitificar el asunto y explicarlo de manera prosaica. Sin embargo, con el transcurrir de las semanas su opinión fue cambiando, hasta darse cuenta que algo grave estaba ocurriendo en el lugar. El nombre de este militar era el coronel Urianch Holanda Lima. De acuerdo a una entrevista realizada a Oyanda por la revista de ufología brasileña, los lugareños frecuentemente le disparaban a los ovnis. En palabras de Oyanda, siempre les decíamos, no les disparen, no les disparen. Una vez una fuerte luz había sido apuntada a un carpintero. El hombre tenía unos 50 o 60 años. Él tomó su rifle y le disparó al plato volador. La luz lo rodeó y él cayó al suelo casi paralizado. Durante 15 días el carpintero apenas se pudo mover. Podía hablar y escuchar, pero le resultaba muy difícil moverse. Según Gebhardt, los últimos relatos del coronel consistieron en decir que él, junto con un compañero, habían tenido un fugaz contacto con una criatura que, según ellos, eran los que tripulaban en los ovnis. Según relató, el tripulante bajó y se puso delante de los dos militares, los miró y luego retornó a su nave aérea. Oyanda menciona que cuando hizo el reporte militar acerca de este contacto con el ser humanoide, la Fuerza Aérea Brasileña dio por terminada inmediatamente la Operación Plato y se guardó los archivos de la operación. Estos sucesos relatados por Oyanda obviamente no aparecen en los archivos liberados en el 2004. Al parecer, tales declaraciones de Oyanda le significaron una campaña de descrédito, lo cual no es sorpresivo. De hecho, se cuenta que la misma doctora Wyatt relata haber recibido presiones por parte de los militares. Ella cita: "Fui obligada por la Fuerza Aérea Brasileña a convencer a los lugareños de que las luces que atacaban eran alucinaciones colectivas y que lo que ellos habían visto nunca había ocurrido", relata la doctora Wyatt. A pesar de todas las presiones, la doctora nunca cedió a las presiones militares. Tiempo después de estas polémicas declaraciones, Oyanda fue encontrado ahorcado en la habitación de su casa en Cabo Frío. Muchos sospechan que fue silenciado, otros que sufría una gran depresión que lo llevó a quitarse la vida. En cualquier caso, esto solo nos abrió más dudas. ¿Por qué los rayos de luz chupaban la sangre de sus víctimas? ¿Cuántos más habrán sido silenciados desde el incidente? ¿Por qué el ejército tendría tanto interés en presionar a todos, incluso a los doctores, para hacer creer a la población local de que todo esto había sido una simple y llana alucinación? En cualquiera de los casos se puede decir que en el año 1977 se vivió uno de las más espantosas experiencias que pudo haber azotado a Brasil. Sin embargo, eso te lo dejo a tu criterio. Espero que este video te haya gustado. Te invito a suscribirte, se subirán trabajos parecidos a estos. Y espero tu comentario con tu opinión sobre el tema. Muchas gracias.